Vengo acompañado de mis dos viceministros, el viceministro Alfredo Luna, Interculturalidad, y la viceministra Ana Castillo, de Patrimonio Cultural. Además de funcionarios que han venido para apoyar eventualmente mi trabajo. Lo primero que quería decir es que un día como hoy, hace 5 años, en esta casa, en este recinto, se aprobó la ley de consulta previa, con muchas dificultades, con un intenso debate, y que luego de 5 años y de su aplicación, en parte por el trabajo del Ministerio de Cultura, esta ley de consulta y este conjunto de consultas realizadas, como lo verán después a lo largo de mi exposición, ha tenido un fruto muy positivo. La segunda cosa que me gustaría decir antes de empezar es que soy muy consciente que soy un funcionario nombrado y que ustedes son representantes electos. De modo que vengo aquí con esa humildad a presentar lo que estamos haciendo hasta ahora en el Ministerio y a dibujar lo que son nuestras estrategias y nuestras políticas de Estado. Ustedes están recibiendo una carpeta con información detallada de muchos de los aspectos del Ministerio. Tienen allí información administrativa, información económica, tienen el diseño de nuestras políticas generales y también un listado de acciones específicas y otra información adicional que la tienen en sus manos en este momento. De modo que yo quisiera, digamos, ese material lo van a seguramente revisar, pero he preparado una exposición que se basa en aquel, pero que es un esfuerzo por discutir aquello que me parece sustantivo de lo que han planteado que venga a informarles, que es la definición de políticas de Estado. Y entiendo que esta reunión informativa que me piden va a ser, digamos, seguramente la primera de muchas en las cuales vamos a ir conjuntamente delineando lo que son políticas de Estado. Políticas de Estado no son políticas de un gobierno. Políticas de Estado son eso, políticas consensuadas con los distintos actores políticos, con todas las dificultades que eso supone, pero con todas las virtudes y ventajas que eso supone. Antes de dar paso a la exposición en relación a los temas que ustedes me han colocado, quisiera señalar algunas cosas. En primer lugar, el estado sucinto en el que he recibido el Ministerio de Cultura de la gestión anterior. Sucintamente, no quisiera entrar en detalles porque seguramente hay que usar de vez en cuando el espejo retrovisor, pero es mejor mirar por la ventana delantera del auto para ver bien. El ministerio que me toca dirigir, conducir, es una institución que tiene dos ramas principales: patrimonio, una, y interculturalidad, otra. Y tiene desarrollos distintos en sus distintas direcciones generales y direcciones específicas. Pero en general lo que hemos encontrado es una institución con muy escasos recursos económicos, y los pocos que hay están, digamos, bien ataditos, de modo que los márgenes de acción que tenemos este semestre son muy reducidos, al extremo que hemos tenido que pedir una ampliación al Ministerio de Economía para poder cerrar el año 2016 haciendo básicamente lo elemental, digamos, que tiene que hacer el Ministerio. En segundo lugar, hemos encontrado también una institución con mucho desorden funcional y administrativo. Esta no es, digamos, una responsabilidad solo de la gestión anterior, es un tema que se arrastra de muy antiguo. Hay rutinas institucionales, costumbres, formas a través de las cuales se han resuelto los temas en el Ministerio que hacen que esto sea una de las cuestiones que tengamos que enfrentar. Generalmente es un tema que se prefiere omitir porque es engorroso, es difícil, es complicado, gana tiempo. Pero tenemos que hacerlo para ordenar el trabajo nuestro y para poder, digamos, tener una máquina mucho más eficiente y mucho más afiatada. En tercer lugar, hemos encontrado en el trabajo mismo del Ministerio muy poca coordinación con las regiones y con los municipios, muy poca. ¿Acaso proyectos puntuales, acaso iniciativas particulares? Pero en general no hay, digamos, una relación fluida, incluso no hay una relación fluida con nuestras propias direcciones desconcentradas en las regiones, ¿no?
Y este es un tema que tendremos que ir trabajando y salvar en el asunto. Vamos a crear una oficina especial dedicada primero a esta relación y luego la relación con los municipios y las regiones va a ser una de las prioridades de la gestión. De hecho, ya lo hemos hecho, lo hemos estado haciendo, hemos tenido reuniones con gobernadores, con alcaldes, para tratar distintos temas que son de su interés. En cuarto lugar, nuestro principal proyecto de inversión, del que ustedes han conocido, digamos, seguramente por la televisión, el MUNA, el Museo Nacional, que es nuestro principal proyecto de inversión, es un proyecto que está, digamos, sujeto a un convenio, a un contrato, a un convenio de administración de recursos con la UNOPS, la Oficina de Naciones Unidas que se dedica a estos temas, de modo que, digamos, ese principal recurso, son más de 400 millones de soles, el presupuesto del ministerio es más o menos eso. Está, digamos, bajo administración establecida con un contrato que antecede mi gestión y que es un tema que estamos evaluando. Y finalmente, toda esta situación nos ha llevado no solamente a constatar que la unidad que ejecuta el proyecto del MUNA está en este momento siendo evaluada por la Contraloría, sino que ha llevado al despacho ministerial a solicitar la intervención de la Contraloría en el trabajo del ministerio. No solamente en una unidad, sino que nos digan en qué estado estamos, dónde estamos, y hacer un corte de caja muy claro que nos permita decir con claridad dónde es el parteaguas que nos permita trabajar con tranquilidad. Bien, les decía que en función del documento que ustedes han recibido y la información que tienen ahí, yo he organizado una exposición para organizar la conversación sobre el tema que me parece medular de la carta que ustedes me envían, políticas de Estado. ¿Cuáles son los objetivos generales que nos hemos propuesto en la actual gestión? Son tres los objetivos generales que nos hemos propuesto en la actual gestión y está en los documentos que ustedes han recibido. El primero, abatir la discriminación. Es una tarea que ha sido encomendada por el presidente en su discurso inaugural ante este Congreso y es una tarea que nosotros asumimos en primera persona. Si algo tiene que hacer el Ministerio de Cultura es enfrentar el tema de abatir la discriminación. Es decir, por un lado, de celebrar nuestra diversidad cultural, pero por otro también reconocer las distintas raíces que conforman nuestra identidad nacional, la andino-indígena, la amazónica, la de los pueblos afroperuanos y por supuesto también el componente mestizo que es, digamos, parte también de este entramado complejo y al mismo tiempo riquísimo que es nuestra diversidad. Este es un objetivo general que atraviesa todas las políticas del Ministerio, todas. Uno segundo, que tiene que ver con lo anterior, pero que, digamos, tiene su especificidad, es fomentar la creatividad en todas las áreas de la vida social. ¿Por qué tiene que ver con el anterior? Porque una sociedad, un pueblo, un individuo que se reconoce orgulloso de lo que es, tiene la seguridad para poder arriesgarse a equivocarse, a cometer errores. Y en la medida en que tiene la seguridad para arriesgarse a cometer errores, puede terminar finalmente creando. Y la mercancía con la cual nos vamos a mover los ciudadanos en el siglo XXI y conforme se adentre en la economía del conocimiento, esto va a ser mucho más notorio, es la creatividad. No solo la información, sino la creatividad. Es decir, tengo una información, tengo otra información y con estas dos informaciones yo creo una que no existe. Eso es precisamente el desarrollo de la creatividad. Y entonces, este es también uno de los objetivos generales del trabajo y de las políticas del Ministerio. Y finalmente, uno tercero, como objetivo general, que es tratar de comprender nosotros y tratar de comprender todos como instituciones del Estado y como país, la gran oportunidad que brinda la cultura para tres cosas. En primer lugar, para integrarnos como país, para recrear nuestra identidad e integrarnos como país. En segundo lugar, para mejorar nuestra convivencia. La cultura construye sociedad y en la medida en que construye sociedad mejora nuestra convivencia y nos ayuda a aprender a vivir juntos con todas nuestras diferencias. Y en tercer lugar, potenciar nuestra presencia global.
El Perú tiene la suerte, en realidad, la construcción de sus viejos pobladores, no solamente de ser un país milenario, sino de ser un país originario de una civilización. En el mundo no son más de 10 países que pueden decir esto. Somos parte de un club privilegiado y reconocer nuestra diversidad y nuestras raíces nos hace tener una gran capacidad de movernos en el mundo contemporáneo. Precisamente porque el despliegue de la sociedad del conocimiento hará que nuestras diversidades y nuestras identidades sean un sello, una marca, una forma de conocernos y de conocerse en el mundo. Estos son los objetivos generales del trabajo del Ministerio. Junto con ellos, atravesando digamos, todas las líneas estratégicas que expondré un poco más adelante, tenemos 5 ejes rectores del trabajo y de la gestión que estamos iniciando. Uno primero, todas las actividades, todas las acciones, todas las estrategias van buscando eso, es intentar construir un nuevo nivel de conciencia en el país sobre su identidad, su patrimonio cultural y la cultura. Necesitamos que esta conciencia del país aumente. Se los pongo en un ejemplo muy rápido. Si dedicáramos todos los efectivos del ejército peruano a cuidar nuestro riquísimo patrimonio cultural, no alcanzarían los soldados. Tenemos mucho. Y solo hay una forma de protegerlo, de defenderlo, de ponerlo en valor, de disfrutarlo. Y esa es la conciencia de la gente, nuestra propia conciencia sobre el valor de nuestro patrimonio y de nuestra cultura. Un segundo eje rector es establecer una relación productiva con los 3 niveles de gobierno, asumiendo que el rol del Ministerio de Cultura es el de un generador de políticas culturales que se expresa en un Plan Nacional de Cultura. Todos los países vecinos, todos los países latinoamericanos tienen un Plan Nacional de Cultura. Nosotros aún estamos con esta tarea pendiente y queremos acometerla. Y queremos acometerla también con el apoyo de quienes en esta comisión están trabajando, porque es una política para el Estado peruano, no es una política para el gobierno, es una política para el Estado. Y esa política, esa generación de políticas culturales nos va a llevar a establecer una vinculación tanto con los gobiernos regionales como con los municipios, para tratar, digamos, no tanto de generar pequeñas iniciativas, sino más bien diseñar políticas que puedan ser impulsadas, replicadas, ejecutadas en distintos niveles de gobierno. Un tercer eje rector es el esfuerzo por construir una alianza con los medios de comunicación para movilizar la conciencia cultural del país. No está de más remarcar la importancia de los medios de comunicación en nuestra vida pública. Hay que tratar de establecer una relación, una vinculación que nos permita que desde el punto de vista de la cultura esa vinculación con los medios sea productiva. No voy a entrar, digamos, en discusiones sobre tal o cual programa, pero requerimos hacer un esfuerzo para que nuestros medios de comunicación nos permitan fortalecer esa conciencia cultural del país. Y hay que hacer un esfuerzo en esa dirección, proponiendo iniciativas, señalando temas, dando sugerencias, en fin, estableciendo una alianza con los medios de comunicación. Un cuarto eje rector es el esfuerzo por construir, por asociarse con la sociedad civil y la inversión privada para hacer convergentes nuestro desarrollo económico-social con la defensa de nuestro patrimonio cultural. Tenemos que ver ese vínculo, esa relación, no como una relación divergente, sino como una relación convergente. Y es necesario entonces que podamos plantearnos este problema no cuando los problemas están dados, sino antes que se den los problemas. De modo que podemos tener, digamos, una actitud proactiva, preventiva, que evite, digamos, que ocurran lo que ocurre cotidianamente, que hay roces, digamos, entre distintos sectores alrededor de esta relación entre sociedad, inversión y patrimonio cultural. Y finalmente, un eje rector no menor, aunque lo digo al último, es hacer el esfuerzo por transformar el Ministerio de Cultura
en la dirección de un nuevo y más activo concepto de su rol. Tratar de tener un Ministerio de Cultura que se adecue a una nueva mirada de la relación de defensa del patrimonio, de la relación con la inversión privada, de la relación con las comunidades, del fortalecimiento de los pueblos indígenas, del impulso a la creatividad, a las artes, etcétera, pero al mismo tiempo que nuestro rol sea un rol proactivo, que no repitamos, digamos, la cómoda sensación de estar haciendo la tarea cuando en realidad muchas veces no estamos haciendo la tarea. Y entonces necesitamos hacer un esfuerzo de transformación en muchos sentidos de nuestro ministerio, porque finalmente es el instrumento con el cual vamos a poder o no poder ejecutar los planes y las políticas que estamos diseñando. Como pueden ver ustedes en el documento que tienen, el Ministerio de Cultura tiene 2 viceministerios. He presentado ya a los señores, la señora viceministra, pero en realidad el ministerio reposa en 3 pilares estratégicos. 1, patrimonio cultural, todo lo que eso implica. 1 segundo, interculturalidad. Y 1 tercero, artes e industrias culturales. Son los 3 pilares sobre los cuales vamos a tratar de organizar la acción de esta gestión ministerial. En cuanto a patrimonio cultural, que es, como ustedes saben, muy diverso, de muy distinto tipo, patrimonio material, inmaterial, dentro del material hay también divisiones, dentro del inmaterial también hay distintas áreas y distintos temas. Digamos, tenemos un diagnóstico rápido, y lo veremos quizás en algún momento con más detalle, pero la realidad es que, pese al heroísmo y a la entrega de, digamos, los funcionarios que están ahora y antes trabajando en el ministerio, lo real es que la vida es más fuerte que nuestro modelo de gestión. Nuestro modelo de gestión cultural está rebasado por el desarrollo económico, por el desarrollo de la inversión, por el crecimiento demográfico, por el crecimiento del parque automotor. Y si no cambiamos de modelo de gestión, lo más probable es que en una década y media tendremos una crisis fuerte de lo que es, ya hoy día se sienten los podromos de esa crisis. Podemos ver los detalles, las señales de este tema. Y entonces, en relación a ese eje estratégico del patrimonio cultural, tenemos, digamos, una orientación principal: revalorizar y fortalecer la gestión eficiente del patrimonio cultural. Aquí reside uno de los temas políticamente sensibles del ministerio, que es el tema de los CIRAS. Los CIRAS son los certificados de inexistencia de restos arqueológicos, que son fundamentales para hacer un hospital, una carretera, una casa, una obra cualquiera. Y entonces, pues requerimos que esto sea un trabajo bastante más eficiente y bastante más expeditivo, pero al mismo tiempo que sea un trabajo que proteja nuestro patrimonio y que pueda orientar, digamos, el desarrollo económico-social del país desde la perspectiva de cultura. Y por eso nos hemos propuesto en relación con esto algunas tareas, algunas grandes tareas, 3 básicamente, y luego un conjunto de iniciativas que pasaré a plantearles. En primer lugar, fortalecer y desarrollar un catastro nacional de bienes arqueológicos haciendo uso de nuevas tecnologías. El Perú no tiene un catastro de bienes arqueológicos. No hablo ya del saneamiento de los bienes arqueológicos. Si ustedes ven las cifras que tienen ahí, tenemos por encima de 12.000 sitios de patrimonio cultural y saneados y registrados 200. Es decir, más o menos el 0.2% de nuestro patrimonio está en condiciones óptimas. El resto es un reto. Y es un reto porque muchas veces cuando hay, digamos, acciones, iniciativas en las cuales finalmente el tema termina ante el juez, la posición del Ministerio de Cultura para defender el patrimonio es muy débil. Porque al final la pregunta es, bueno, ¿y su papelito? Y no hay papelito. Entonces, es necesario que nosotros impulsemos un catastro nacional de bienes arqueológicos. Les informo que, digamos, es una tarea que todos saben que es una tarea que hay que hacer. Pero es una tarea que no se acaba en un gobierno. Es una tarea que probablemente se acabe, pues no sé, en 8 o 10 años. Y entonces, claro, todo el mundo dice, bueno, pero si yo no lo voy a entregar, pues ¿para qué lo acometemos? Y yo creo que hay que cambiar ese criterio. Si hay que hacerlo, hay que hacerlo.
Si otro lo entregará al final, pues otro lo entregará al final, ¿no? Al fin de cuentas uno no sabe cuánto tiempo tiene de vida, entonces ni como ministro ni como persona. Entonces hay que empezar a hacer ese catastro y hay que hacer el esfuerzo por realizarlo y vamos a usar para ello las nuevas tecnologías. Para empezar, el registro satelital. Estamos preparando en este momento un convenio con el Ministerio de Defensa en una de sus ramas, con IDA, que es la que gestiona el satélite, para iniciar a través de las vueltas del satélite un registro general de nuestros bienes arqueológicos. Y luego, por supuesto, entrará en este proceso la aviación de los drones y finalmente la infantería calificada de los arqueólogos, los juristas, los geógrafos que puedan, digamos, desarrollar este trabajo. En segundo lugar, y en relación a aquello, tenemos que hacer una política de formación de recursos humanos. El uso de la tecnología, su relación con la arqueología, con la geografía, es ya una rama del conocimiento y no es una rama del conocimiento muy divulgada, digamos. Necesitamos fortalecer esto. Hay países, sobre todo europeos, en donde esta relación entre observación satelital y nuevas tecnologías junto con arqueología y geografía se ha desarrollado y se ha desarrollado bien. Nosotros tenemos que contar con esos conocimientos y tenemos que buscar esa vinculación para poder hacer lo que tenemos que hacer. Y finalmente, como una orientación más en relación al tema de patrimonio cultural y a este rubro de revalorizar y fortalecer nuestra gestión eficiente de patrimonio material, necesitamos pensar de otra manera la relación entre patrimonio y desarrollo. No solo pensar, hacer de otra manera. Es decir, no colocarnos con un ministerio que da respuestas, que solo da respuestas inmediatas. No me mueve esa piedra, no puede hacer aquí, sino colocarnos como un ministerio que diseña el futuro, que no evita los problemas provocados por el crecimiento y el desarrollo económicos, sino que los enfrenta. Y todo esto debe ser condensado. Este es un tema que seguramente en su momento tendremos que trabajar. Tiene que ser condensado en una nueva ley de patrimonio cultural. La ley que tenemos está rebasada, la ley que tenemos está atrasada en muchas cosas, hay alguna legislación secundaria que también se usa. Necesitamos hacer un compendio de todo esto y formular una nueva ley de patrimonio cultural. ¿Qué quiero decir? Y quiero detenerme un ratito en esto. ¿Qué quiero decir cuando digo anticiparnos, establecer una nueva relación entre patrimonio y desarrollo? Quisiéramos, y lo hemos conversado ya con el señor gobernador, con algunos alcaldes del Cusco, como sabe bien nuestro diputado cusqueño aquí en la comisión, quisiéramos tener algo así como el expediente Cusco. Cusco es la joya de la corona en relación a nuestro patrimonio cultural. Y si uno proyecta las tendencias sociológicas, es decir, si uno proyecta el crecimiento demográfico, el crecimiento del parque automotor, el crecimiento de la inversión y del comercio, y el crecimiento incluso del propio flujo turístico, lo más probable es que ese patrimonio histórico del centro de la ciudad del Cusco sea arrasado. Lo saben bien quienes observan el desarrollo de la ciudad. Y entonces necesitamos, usando la enorme riqueza que tiene el Cusco, no solamente en términos de patrimonio, sino también de personal calificado para hacer estas cosas, buscar, discutir, y vamos a viajar mucho al Cusco, nos hemos comprometido a eso con el gobernador y con los alcaldes, buscar discutir una imagen objetivo de ciudad. Me explico. Si las tendencias son como son hoy, el centro patrimonial del Cusco probablemente sufra deterioros irreversibles. El Cusco tiene que pensar en la construcción de un nuevo centro moderno. Probablemente, digo solo probablemente, allí donde está hoy el aeropuerto, que va a dejar de ser aeropuerto, que es un área suficientemente extensa como para ello. Y alrededor de eso, de dos centros, el centro histórico patrimonial y el centro moderno del Cusco, reorganizar la vida urbana. Es decir, los problemas de cultura no son los problemas de cultura, son los problemas de cultura. Cómo organizamos la vida urbana, cómo organizamos el espacio y el uso del tiempo para poder proteger nuestro patrimonio, ponerlo en valor, disfrutarlo, repoblar de sus poblaciones tradicionales nuestros centros patrimoniales y tener la capacidad de que esto sea perdurable en el tiempo.
Entonces, proponer una imagen objetivo, discutirla, generar un consenso activo alrededor de ella y finalmente generar un diseño de políticas en los 3 niveles de gobierno que nos permitan pensar de modo distinto la relación entre patrimonio y desarrollo y crecimiento económicos. Eso en relación al patrimonio cultural material. Tenemos también el patrimonio cultural inmaterial, es decir, todo lo que son fiestas, canciones, cocina, etcétera, creación de todo tipo cultural. Aquí nuestra orientación general es reconocer e incorporar en el horizonte del Estado el patrimonio inmaterial y paisajístico existente en el país, estableciendo relación entre sus diversas manifestaciones y proyectándolas a nivel internacional. Sé que es un tema que les preocupa, pero es en relación con esto, con que es una de las razones por las cuales cobra sentido la adscripción de la televisión y la radio nacionales al Ministerio de Cultura. Y de paso digo, no está asignado al Ministerio de Cultura la radio y la televisión nacionales para hacer una radio y una televisión del gobierno. Está asignada para hacer una televisión del Estado y de la sociedad. Y vamos a recurrir a modelos exitosos en el mundo en los que se ha construido esto para que podamos hacer, no sé si algo semejante, pero acaso algo mejor. Necesitamos colocarnos el tema de la radio y la televisión en esta dimensión, una radio y una televisión culturales. Y entonces el patrimonio inmaterial puede tener, como le decía alguna vez a alguno de ustedes, puede tener una función de construcción, reconstrucción, solidificación de la identidad nacional. La identidad en la discusión, digamos, intelectual empieza cuando un señor se asoma a un lago y se mira, y al mirarse se descubre. Luego el lago se transforma en espejo y el espejo, hasta en los cuentos infantiles, se convierte en la réplica de nuestra identidad, no solamente física, sino psicológica incluso. Y luego el espejo se transforma en televisión. Y si nos vemos ahí, ratificamos nuestra identidad, la recreamos, estamos orgullosos de ella. Pero si la vemos ahí distorsionada, esa es una forma de minusvalorar lo que somos. Por tanto, el tema del patrimonio inmaterial tiene que ver con este esfuerzo por construir esa identidad. Por supuesto, tiene que ver también con el trabajo con las comunidades, probablemente una de las partes más ricas, más interesantes, más agradables del trabajo del Ministerio sea ese vínculo con las comunidades en sus fiestas, en sus comidas, en sus danzas, en sus vestidos, ¿no? El Ministerio ha hecho en eso, debo reconocerle, un trabajo excepcional, recogiendo, recuperando, integrando, y esto lo podemos multiplicar mucho más. Y está también el tema de los premios nacionales, que requieren una redefinición en función de estos objetivos. Digamos, necesitamos que los premios nacionales sean premios que ya lo son, pero que sean nacionales. Es decir, que en esas premiaciones se reconozca el país en pleno, las creaciones distintas de todas las regiones de nuestro país. Y finalmente, para concluir esta parte de patrimonio en general, inmaterial, material, está la tarea, la gran línea de acción, que es fortalecer efectivamente un sistema nacional de museos. El Ministerio, distintas instituciones suyas, administran 55 museos en el país. Pero verdaderamente un sistema nacional de museos no lo tenemos. Y necesitamos dar pasos en esa dirección. No sé si podemos resolver el tema de construir un sistema nacional de museos en 5 años, pero en todo caso hay que empezar a trabajar en esa dirección. Y eso supone mucho esfuerzo, no solamente con los organismos del Ministerio que están a cargo de los museos, sino también una relación mucho más fluida, como lo he anunciado ya, con las direcciones desconcentradas y con las regiones y con los municipios que son receptarios de museos relevantes. En este contexto es que cobra sentido la discusión sobre el MUNA. Cómo sí o cómo no es parte y de qué manera de un sistema nacional de museos. Es una inversión suficientemente importante como para que esa inversión refuerce ese sistema nacional, que además
en la medida en que sea sistema nacional, no solamente concentrará la vida cultural en Lima, sino que la desconcentrará más todavía en el conjunto del país. En esto de los museos hay pues realidades diversas. Hay museos que están en severos problemas. Cuando digo severos, es severos. Directores de museos o de museos de sitio que tienen una precariedad enorme. Hay museos en los cuales hay un florecimiento evidente. Si uno mira lo que está pasando en el norte del país en particular, uno ve que ahí ya hay incluso hasta creándose una escuela de pensamiento sobre los museos, su relación con la comunidad, su rol dentro de la comunidad, su rol como parte del patrimonio y su protección, y también su rol como parte de la actividad económica y de desarrollo. Y hay otros que perviven, ¿no? Están ahí, llevan, digamos, la cruz de su parroquia con gran esfuerzo y van sacando adelante las cosas. Bueno, esto tiene que cambiar. Tenemos que tener un sistema nacional de museos que tenga, digamos, una política para todos. Bien, esto en relación al tema de la protección de nuestro patrimonio cultural. La segunda gran línea estratégica es la de la interculturalidad. Y como un breve y rápido diagnóstico les diré que desde que se inició este tema con fuerza en el Ministerio, que está en gran medida ligada, no solo, la verdad no solo, pero en gran medida ligada al tema de las consultas previas y la ley que se dio aquí hace 5 años, todos los actores en relación a este tema, tanto de la interculturalidad como el de las consultas previas, ha cambiado su punto de vista. Al comienzo la consulta previa era muy rechazada prácticamente por todos los actores. Después de 24 consultas previas realizadas por el Ministerio, con eficacia, la mirada de los actores ha cambiado y hoy, digamos, se ve que dos cosas, que la consulta previa no es, digamos, tan grave, no es una celada ni para uno ni para otros, por un lado, pero al mismo tiempo que la convivencia con el otro tampoco es un tema tan complicado y más bien puede no solamente pacificar, sino enriquecer nuestra vida como sociedad. Tenemos en lo que han recibido, entiendo, una información detallada de las consultas y en todo caso, para quien esté interesado en el tema, tenemos ya un pequeño modelito de lo que se ha avanzado en ese tema. 24 consultas previas con sus respectivos acuerdos y en relación a este tema hemos creado una unidad que se va a dedicar solamente a perseguir los acuerdos. Los acuerdos con las comunidades nativas o indígenas implican temas de salud, temas de educación, temas específicamente de cultura, temas de vivienda, temas de distintos ministerios. Y entonces quizás el único tema que habría que corregir o mejorar es que necesitamos seguir los acuerdos de estas consultas porque si bien la consulta previa no es vinculante, los acuerdos que se derivan de ella sí son vinculantes. Y vinculan al Estado con las comunidades y al privado con las comunidades y a las comunidades con el Estado y con el privado. Y entonces necesitamos cumplir los acuerdos que allí se pactan, porque esto va a redundar no solamente, digamos, en el prestigio de la institución con las consultas ya realizadas, sino también va a facilitar las consultas que estén por venir y que son, creo, las más complicadas que aquellas con las cuales hemos empezado este proceso de consultas previas. Bien. 3 líneas de acción, o más que líneas de acción, 3 orientaciones generales en el tema de interculturalidad. La primera, transversalizar la gestión intercultural entre los distintos niveles del Estado, empezando por el nivel ejecutivo. ¿Qué significa esto? Que esta política intercultural tiene que ser desarrollada a lo largo del Estado, de todos los ministerios, tiene que ser incorporada, así como se dice que vamos a transversalizar la perspectiva de género para hablar del tema de la mujer en las distintas políticas del Estado, lo mismo tiene que pasar con el tema de la gestión intercultural, tiene que ser desparramada, vamos a decirlo así, por todos los ministerios, de modo que este tema sea asumido en la gestión de las políticas públicas. He dicho empezando por el nivel ejecutivo, no es una tarea sencilla, pero es parte de lo que tenemos que acometer. En segundo lugar,
Otra orientación general en relación al tema de la interculturalidad es transformar el Estado en su vínculo directo con poblaciones hablantes de una lengua originaria allí donde ellas son mayoritarias. Hay muchas poblaciones en las cuales se habla mayoritariamente un idioma, una lengua nativa de las 47 que tenemos. Y la ley nos pide, nos manda, la ley de lenguas nos manda que el Estado se transforme allí reconociendo dos cosas: que su sociedad es pluricultural y que su sociedad es multilingüe. Y por tanto, los servicios del Estado en estas zonas donde hay poblaciones mayoritariamente hablantes de una lengua nativa, originaria, tienen que ser prestados o facilitados en la lengua mayoritaria de esas regiones. Se dice fácil, pero es un tema muy complejo. Imagínense ustedes lo que va a significar que un médico o un grupo de médicos y enfermeras presten sus servicios en una zona donde se habla X o Y lengua. Los médicos aprenden la lengua, incorporamos a la población para que sean intermediarios, la población, digamos, tiene cursos sobre medicina o sobre justicia o sobre lo que fuere. Es un tema complejo, pero hay que acometerlo porque finalmente esto es un tema de apropiación y ampliación de la legitimidad del Estado en relación a las poblaciones indígenas. Y finalmente, aunque ya se los dije antes, una tercera orientación general en relación al tema de interculturalidad es sistematizar la experiencia de las consultas previas y construir sobre ellas un mayor espacio de participación y diálogo. No solo nos lo mandata la ley, sino que fruto del trabajo realizado en estas 24 consultas previas, hay un conjunto de experiencias que nos permiten señalar cómo podríamos mejorar el instrumento, cómo podríamos mejorar la relación. Con estas orientaciones generales, estas tres orientaciones generales, tenemos un conjunto de temas que simplemente paso a enumerar. El diseño de una política nacional para transversalizar esta perspectiva. Es un tema que estamos trabajando en él, es un tema complicado, no directamente ligado al anterior, pero también es importante, una estrategia nacional para luchar contra la discriminación de origen étnico-racial. Una política nacional de lenguas indígenas. La instalación en curso ya de una comisión multisectorial de consulta previa entre los ministerios que permita saber con claridad qué es lo que se consulta y en qué proceso estamos en ese sentido. Entiendo que los líderes indígenas con los cuales hablamos casi cotidianamente en el ministerio están también planteando la necesidad de que todas las leyes que el Congreso discuta, que los impliquen a ellos, tenga que tener una consulta en el Congreso. Pero es un tema, digamos, que eventualmente podemos colaborar, dada la experiencia del Ministerio en relación con las poblaciones indígenas, pero eventualmente, digamos, puede ser un tema que se les plantee. Un plan de protección de reservas de pueblos en aislamiento voluntario y en contacto inicial, que también es una cosa que nos mandata la ley. Socializar y comunicar el Plan Nacional de Desarrollo de la Población Afroperuana. Cada uno de estos temas tiene un diagnóstico, hay un desarrollo de conceptualización, de indicadores que nos permiten desarrollar políticas. Y finalmente, perfeccionar nuestro sistema de información de pueblos indígenas. Esto en relación al tema de la gran línea estratégica de la interculturalidad. Y finalmente, la tercera línea estratégica tiene que ver con los artes y las industrias culturales. Y aquí quizás convenga compartir alguna información que puede ser útil para la conversación, para la discusión, pero también, digamos, para elaborar posteriormente sobre este punto. Es claro que si ustedes miran cualquier cuadro de CEPAL sobre gasto gubernamental en cultura, se van a enterar que nosotros gastamos como 1, los chilenos por habitante gastan como 3, los colombianos como 5 y los mexicanos como 9. No me remito a los españoles y a los portugueses porque ahí la comparación ya es abrumadora. Requerimos tener conciencia de esto para poder desarrollar el trabajo no solamente del Ministerio, sino el trabajo del Estado en materia cultural. Si uno mira por PBI, el aporte del sector cultura, básicamente o principalmente de las industrias
y artes culturales es 1.58% del PBI. Pero si uno le suma lo que se contabiliza en turismo, 90% de los cuales es turismo cultural, estamos casi rebasando el 5% del PBI. Si nosotros comparamos esa producción del sector cultura con lo que le es asignado como presupuesto, vamos a ver una disparidad muy notoria. Y es necesario que la sociedad y el Estado tengan conciencia de esta situación, porque muchas veces tenemos que cometer tareas que están mucho más allá de nuestras capacidades. Tenemos funciones, muchas funciones, pero no necesariamente las capacidades para poder desarrollarlas. Y en gran medida, no solo, pero en gran medida tiene que ver con el tema presupuestario. Adicionalmente, es alrededor del 4% del empleo nacional que se crea en el sector cultura. Y este empleo tiene dos características importantes. Es el único sector de la economía nacional en donde la creación de este empleo no crea una brecha salarial de género. Mujeres y hombres son pagados igual. No hay una diferencia significativa en relación a este tema. Y en segundo lugar, esta creación de empleo tiene una característica que la diferencia también del resto del empleo nacional. La mayoría de quienes trabajan en el sector cultura son mujeres, 62%, versus el 38% que somos hombres. También podemos decir que en relación al tema de las industrias culturales, son los jóvenes los que tienen una mayor asistencia, un mayor consumo de estas artes e industrias culturales. En todo. Cuando uno mira el trabajo de investigación que se ha hecho en el Ministerio y que lo tendrán pronto porque está en pleno proceso de cerrarse, pero con las cifras preliminares uno ve que claramente en todos los consumos culturales los jóvenes a veces hasta cuadruplican el consumo de otros rangos de edad. Y entonces esto hace que, digamos, prestemos mucha atención al tema de las artes e industrias culturales porque son vinculación directa con la población juvenil. Y finalmente, no menos importante, los más pobres hoy muestran un descenso progresivo de su consumo cultural. Los sectores altos y medios tienen un crecimiento de su consumo cultural. Los sectores más pobres muestran un descenso de su consumo cultural. Ello nos lleva a dos ideas que se van a expresar luego en lo que vamos a hacer, que es que, digamos, en esta parte de nuestro trabajo tenemos que ir sobre los jóvenes y sobre los más pobres, para fortalecer allí, en estos dos sectores, nuestro trabajo. No escapará a su perspicacia que si trabajamos con jóvenes y pobres, estamos atacando uno de los temas fundamentales de la seguridad del país. Y en este sentido es fundamental recuperar una idea que estaba expuesta hace un tiempo, que es que la seguridad crea sociedad, construye cemento social. Y entonces si tenemos una política intensa yendo a estos dos sectores, en una de esas también estamos desde la cultura colaborando con la construcción de un país más estable y más seguro. Lo mismo ocurre con el libro. Quisiera señalarles parte de las cifras que hemos construido, o que están en proceso de construcción, más bien, pero desde la ley del libro en el 2003, la producción peruana de libros ha pasado a ser 4 y hasta 5 veces más. Es decir, también las leyes funcionan. También es posible obtener resultados si es que las iniciativas están correctamente planteadas. Y este fermento cultural que está habiendo en el país, que uno lo nota en distintos sectores de la vida social, tenemos problemas en el Estado, tenemos problemas en distintas zonas, pero también hay focos de movimiento, de creación progresiva muy fuertes, también se expresa en el cine. En el cine, los estrenos peruanos, específicamente peruanos, han crecido 3.5 veces. Es decir, tenemos más películas peruanas puestas en cartelera. Y poco, pero mucho para desde donde venimos, la producción, la taquilla
ha pasado de ser para nuestras películas del 2% al 12%. Es decir, estamos en un momento en el cual esto va en una dirección que es la que estábamos buscando. ¿Y por qué son importantes todos estos datos que les menciono? Porque de allí se van a derivar las líneas, las orientaciones principales que orientan nuestra acción en esta parte estratégica de nuestro trabajo. En primer lugar, la necesidad de fortalecer la creación de fondos e incentivos fiscales para las industrias y las artes en el país. Esto es urgente. Sé que es una batalla permanente y no voy a decir, pero ustedes saben perfectamente quiénes son nuestros opositores principales en este tema. Pero necesitamos mostrar que las leyes, que los incentivos, que las facilidades fiscales tienen efecto. Y estamos en esto perdiendo la batalla en relación a nuestros vecinos en el continente. Menciono un caso. Colombia tiene una ley para facilitar la producción de películas, no solo colombianas, de películas. Y entonces, a partir de allí, con un conjunto de incentivos fiscales, se está convirtiendo hoy en una locación privilegiada de las películas de Hollywood. ¿Cuál es la ventaja de esto? Primero, creación de empleos. Segundo, locación de conocimientos. Trabajar con un maquillista, con un técnico, con un sonidista, con un guionista que trae un poco más de experiencia, deja conocimientos en el personal local y eso eleva el nivel de las industrias de estos países que lo están haciendo. Pero en tercer lugar, hay un efecto, digamos, inesperado, que es que la imagen de ese país comienza a ser una imagen global, mundial, porque estas producciones son producciones de circulación global. Y entonces necesitamos hacer un esfuerzo en esa dirección, porque si uno mira el resultado final, ganamos. Incluso en el arqueo costo-beneficio, ganamos. Y estamos trabajando en el Ministerio para volver a plantear, adelanto, lo tengo señalado más adelante, pero lo adelanto, en una nueva ley de cine. Vamos a insistir en el tema, esta vez acompañándola de todos aquellos justificantes económicos de cálculo costo-beneficio que en su momento fueron parte de los que trabaron la discusión de esta ley. Una segunda orientación general es el de la descentralización del fomento, la creación y la producción de arte e industrias culturales en las regiones y en los municipios. Necesitamos fortalecer eso. Lo estamos haciendo ya. Lo estamos haciendo a través de las premiaciones, a través de los fondos que tenemos. Hay películas de las regiones, de autores regionales que están ya en curso, que han sido premiadas por el Ministerio, pero necesitamos multiplicar esto mucho más. Es una forma de ir a los jóvenes y de ir a los sectores más necesitados de horizontes en las regiones. Y esta será una orientación del trabajo que intentemos desarrollar en el Ministerio. En tercer lugar, la proyección internacional de nuestras artes buscando estar a la altura de nuestro legado histórico. Hemos hecho muchas cosas en 200 años, casi 200 años de República, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos pues en nuestro haber como República tener el más ilustre poeta de lengua castellana que es César Vallejo, ¿no? Pero cuando uno compara lo que hemos hecho con lo que hicieron antes que nosotros, aquello que es hoy día el patrimonio que nos permite generar poco a poco una industria turística, como que estamos en desventaja. Necesitamos entonces fortalecer la proyección internacional de nuestras artes y elevar su trabajo, su calidad, su multiplicación. En cuarto lugar, en relación a este tema de las industrias y las artes, tenemos el objetivo de la orientación de elevar la calidad de nuestros elencos nacionales. Tienen los elencos nacionales del Ministerio de Cultura virtudes innegables desde el punto de vista estético, artístico y también económico. No es lo mismo comprar una entrada a 15 soles que comprar una entrada a 1000, que es lo que ocurre en nuestro mercado limeño. Entonces ya ese solo hecho, tener una sinfónica, un ballet folclórico, un grupo de danza, un ballet a 15 soles, es ya una forma de democratizar un poco la cultura, pero necesitamos hacer un esfuerzo mucho mayor.
Y junto con ello necesitamos elevar nuestra capacidad, hacer más eficiente nuestra gestión en la gerencia de nuestros propios recursos. El propio Teatro Nacional, que es la verdad un gran teatro, pero al mismo tiempo también los propios espacios del Ministerio. Tenemos espacios de salas que tienen que ser, digamos, ser administradas mucho más eficientemente, incluso para tener pues algún fondo revolvente que nos permita seguir haciendo nuestro trabajo. Y finalmente, en esta priorización de orientaciones generales en este eje estratégico, está el tema de la preservación de nuestro patrimonio audiovisual. El siglo XX, como ustedes saben bien, es el único siglo videofilmado. El único de los 21 siglos videofilmados del siglo XX, completo. Y tenemos nosotros una reserva de estas imágenes que están en riesgo de deterioro. Entonces requerimos hacer sobre esto, si no tenemos recursos, en alianza con otros sectores, preservar esta imagen, porque si se daña, eso es irreversible. Es como si dañamos un patrimonio material o monumental. Como ustedes saben bien, la creación artística es un espacio de encuentro donde los contrarios dejan de ser contradictorios y buscan entenderse en libertad. Propiciar el desarrollo de las artes, propiciar el desarrollo de las industrias culturales es generar ese espacio de encuentro. Lo sabe bien el presidente de la comisión, que es una persona que ha hecho de su vida parte del... Y lo sabe bien también el señor secretario, que de poesía sabe también, ha hecho poesía. Necesitamos fortalecer eso. Parecen cosas, digamos, de menor talante, pero son fundamentales para construir sociedad. Y entonces, en relación con ello, he mencionado algunas cosas antes. En este momento en el Ministerio estamos reglamentando la ley dada por este Congreso de los puntos de cultura y vamos a proponerles un trabajo conjunto para articular esta nueva ley de cine actualizada, una ley también de incentivos a la inversión en cultura. Necesitamos ahí, digamos, diseñar instrumentos que nos permitan facilitar recursos para el trabajo cultural. Y vamos a insistir en una ley que está en este momento en el Ministerio de Trabajo, vamos a acompañar el trabajo del Ministerio con la ley del artista. Ya hay un trabajo avanzado, está ahora en el Ministerio de Trabajo, es donde hemos podido ubicar, digamos, el momento en el que está en el proceso y vamos a volver a insistir sobre ello. Bien, finalmente, 3 instituciones adicionales, Biblioteca Nacional, Archivo General de la Nación y Instituto de Radio y Televisión Peruanas. Las 2 primeras, la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación, hemos convenido con los actuales directores que han presentado, como ustedes saben, al cambio de gobierno su disposición del cargo al Ministerio, pero hemos convenido con ellos en formar para cada institución una comisión de evaluación y balance del estado situacional, tanto de la Biblioteca Nacional como del Archivo General de la Nación. No queremos tomar decisiones en función de las personas. Queremos tomar decisiones en función de las tareas que hay que cometer. En el caso de la Biblioteca Nacional, claramente la necesidad de 2 cosas. De construir un sistema nacional de bibliotecas, que no lo tenemos, y la Biblioteca Nacional tiene que ponerse a la cabeza de esa tarea. Y en segundo lugar, avanzar sustantivamente en la digitalización del acervo de la Biblioteca Nacional. De modo que un muchacho de 15 años en un punto de internet en cualquier lugar del país que tenga suficiente banda de acceso pueda leer lo que puede leer cualquier persona en Lima. Y entonces facilitemos, digamos, el desarrollo cultural de nuestra sociedad. Y en relación al Archivo General de la Nación, aquí es mucho más claro todavía. Necesitamos 2 cosas. Una, digitalizarlo en todo aquello que pueda ser digitalizado, porque hay documentos del archivo que por sí mismos son un documento valiosísimo. Y, bueno, convendrá digitalizarlo, pero convendrá también tenerlo en físico, porque en sí mismo tiene un valor. Pero, en general, digamos, avanzar en la digitalización de nuestro Archivo General de la Nación, que, como ustedes saben, claro, está asignado a cultura, pero es la memoria del Estado. Y esa memoria del Estado muchas veces no está muy bien tratada. Es un Estado que no cuida mucho su memoria y necesitamos fortalecer ese trabajo.
Y en segundo lugar, en relación con el archivo, hay la iniciativa de construir un espacio, un local físico, para que puedan integrarse todas las partes del archivo que hoy día están dispersas en la sociedad. He mencionado ya el tema de la radio y la televisión, por qué asignado a cultura, de qué manera pensamos enfrentarlo. He pedido ya un informe a su director, que vino nombrado con la asignación del sector del instituto al Ministerio de Cultura. Estamos en pleno proceso de transición. Esto se ha decidido pues no hace más de 20 días, 25 días, de modo que estamos construyendo esa transición para poder, digamos, tener una relación más fluida. Y concluyo señalando un último tema, no por ello menos importante, que es el tema de la Comisión Nacional del Bicentenario. Es un tema en el que el Ministerio colabora, participa, pero eventualmente será motivo de una iniciativa presidencial para poder, digamos, tener algún tipo de combinación, relación, coordinación con todas las instancias que tienen que ver con el Bicentenario y que es, creo yo, un tema a conversar en sí mismo, porque tiene que ver, digamos, con muchas cuestiones, desde las cuestiones históricas hasta el sentido de la conmemoración, etc. Bueno, pues les agradezco la posibilidad de plantearles el informe que me ha sido solicitado. Agradecemos la exposición del señor ministro.